Éxitos 99.9. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Y la semana pasada fue noticia la publicación de la novela póstuma de Gabriel García Márquez, uno de los grandes escritores de habla hispana conocido en el mundo entero. En agosto nos vemos. Así se titula el libro, que ya ha sido leído por cientos de aficionados de la prosa del Gabo, y uno de ellos es nuestro invitado de hoy, el profesor y crítico literario Carlos Sandoval. Carlos, un gusto recibirle, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? Te escuchamos, Carlos. Gracias por la invitación. En Hola. Todo lo tiempo contrario. récord, en tiempo récord ha leído En agosto nos vemos. Bueno, sí, la verdad, ni tan tiempo récord porque se trata de una novela bastante breve. Ah, Tiene con el prólogo y las explicaciones finales que da el editor, 100 páginas. ah, Pero sí, sí, es una novela breve, la verdad. muy bien. ¿Y qué tal la valoración? ¿Cómo te fue con la lectura? ¿Está allí el gran García Márquez o tenemos alguna duda sobre eso? Bueno, en las redes sociales se ha comentado mucho el hecho de si la novela tiene o no intervenciones de los editores. Creo que por eso al final de la pieza hay un texto del encargado de hacer la edición y el cotejo de las varias versiones de la pieza que hizo García Márquez. Esta es la quinta, es decir, Ujú. él escribió la novela e hizo 5 versiones y la última le puso OK. Ah, Sobre la base de esa versión y discutiendo con los herederos de García Márquez y él cotejando un poco la prosa del autor, pues decidieron publicar el texto. Ahora bien, es verdad que una vez que García Márquez se hizo famoso dentro del boom de la narrativa latinoamericana y dentro del registro del llamado realismo mágico, él mismo fue cambiando, digamos, su manera de enfrentar el trabajo literario. De modo tal que uno ya observa un cambio muy pronunciado luego de la publicación de El amor en los tiempos del cólera, por allá, por 1985. Las novelas posteriores, todavía él en pleno juicio de sus facultades, recuerden que en los últimos años García Márquez presentó una deficiencia vinculada con el Alzheimer, decía que las novelas posteriores a El amor en los tiempos del cólera, ya uno observa allí ciertos cambios. En esta novela de la cual estamos hablando, la última, póstuma, en agosto nos vemos, hay giros, hay cierta dicción del modo de componer de García Márquez, pero uno siente que le falta como la fuerza, el remate que solía darnos Gabo en sus Ujú. producciones. Ya incluso me atrevo a decir que en Memorias de mis putas tristes, que fue la anterior, que se publicó en el 2004, ya ahí uno observaba que eran como, era como un registro no muy cercano a lo que nos tenía acostumbrado el autor. Pero yo diría que sí, que se mantiene dentro de su imaginario y con el tema del amor, de la soledad, esa manera de mostrarnos un mundo un tanto a medio camino entre lo premoderno y más o menos lo moderno, eso está allí. Entonces, a mí me satisfizo la lectura, pero la verdad no es que vamos a hablar de una obra realmente ruptural. Pero ahí vale. también está el debate que surge sobre todo con las obras póstumas, porque en efecto no es que faltaban 2 páginas, sino que la había terminado y el propio García Márquez Puso ok. había decidido, claro, pero en ocasiones había decidido o se había expresado incluso de manera negativa con respecto al texto. Y hay Sí, quien sí, argumenta que no era la voluntad del autor publicarlo. sí, eso ocurre mucho y Rafael lo sabe porque él es un consecuente lector e investigador de nuestra literatura y de la literatura latinoamericana en general.
Eso ocurre mucho con las obras póstumas. Ujú. Justamente son póstumas porque el autor las dejó allí y no quiso materializarlas públicamente o no le dio tiempo porque pues lo sorprendió la muerte. Las obras póstumas tienen siempre, digamos, esa característica de que no están del todo acabadas, de que el Mm, autor no tuvo posibilidad de revisar las pruebas porque los autores, vuelvo a referirme también a Rafael y cualquier escritor sabe que cuando le entregan las galeradas, las pruebas finales, uno está corrigiendo hasta el último Sí, momento, hasta que la obra pues entra definitivamente en la última versión de la imprenta. Entonces, claro, el riesgo que se corre con este tipo de obras publicadas sin la presencia en vida del autor es esa, pues que hay cosas que uno no considera totalmente acabadas o con un tipo de obra que no refleja del todo, digamos, la poética del autor, tanto más. En este caso, como cuentan, la pieza tiene un prólogo escrito a cuatro manos por los hijos del autor, por Rodrigo y no recuerdo Eligio, no recuerdo cómo se llama el otro chico. Gonzalo García Bárchez, Gonzalo, sí. eso. Gracias, Rafael. Ellos cuentan allí que la voluntad de su padre era, bueno, sí, publicar esta última novela, pero al final él no la revisó y ellos pues dejan, de hecho incluso, y es verdad que hay algunas pequeñas contradicciones en la novela, de hecho incluso ellos dejan deslizar que, bueno, que esos defectos no dañan en general pues La la calidad. propuesta de la novela. Pero Bueno, las obras póstumas son así, pues. así es. Carlos Sandoval, profesor, crítico literario. Una última pregunta, que nos quedan segundos, Carlos. La primera versión, entre la primera versión y la quinta han pasado muchos años. Bueno, según lo que cuenta el editor al final y lo que cuentan también sus hijos, no parece haber transcurrido mucho tiempo. Él la tomaba, la dejaba, pero él estuvo constantemente revisando la novela y entusiasmado con ella hasta cuando puso el ok. Pero luego, bueno, ya él entró en las brumas del Alzheimer y ya no pudo seguirla trabajando, la dejó allí engavetada y pues los hijos la rescataron. Pero parece que no transcurrió mucho tiempo entre la primera Y y la, la y la quinta quinta versión, versión. que es la que trabaja el editor al final. Bueno, Bueno, Carlos, ha sido muchísimas un gracias. gusto conversar contigo a propósito de esta novela póstuma de el gran Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, salió apenas la semana pasada. Nos has Sí, contado que es una novela corta, se puede leer Sí. fácil. Y bueno, En una sentada la en leí. una sentada. Muchísimas gracias, No, Carlos Sandoval. a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, y vamos a música.